Había dos celdas para la mujer en la sociedad del siglo XIX, el matrimonio y el convento. Adela Zamudio huyó de ambas, trazando un camino de libertad que guió sus pasos y su literatura. La obra de Adela Zamudio se produce en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, y se jugó en varios campos: poesía, novela, cuentos, ensayos, obras de teatro, textos pedagógicos, alegorías. Fue una transgresora, una modernista, fue una mujer libre. Bienvenidos al capítulo 7 de ¿Quién es?, dedicado a una mujer vital para las letras, Adela Zamudio. Gustavo Otero, en el prólogo a la primera edición de Cuentos Breves en 1942, califica a Zamudio como una revolucionaria de conciencias, una agitadora ascética, su personalidad en constante evolución creadora. La obra de Zamudio se constituye en un centro gravitatorio que implanta y organiza una genealogía textual femenina en Bolivia. Nos lo explica la escritora y crítica literaria Virginia Guión. Y es justamente Virginia quien nos acompañará en este viaje por la vida literaria de Adela Zamudio. Adela Zamudio para la literatura es central, porque es una de las escritoras que escribe a los pocos años de creada la República, en medio del romanticismo que fue el movimiento con el que se creó, vamos a decir, la literatura boliviana. Yo lamento siempre que se hable mucho de Adela Zamudio y se la lea poco. En realidad se citan 2 o 3 poemas de ella: Nacer hombre, Quo Vadis. Es una producción literaria en poesía, novela y cuento, impresionante no solo para su época, sino hasta aquí. Yo creo que ella es el centro de la textualidad femenina en Bolivia. Más allá de hablar de las mujeres, ella ha sentado las bases para lo que se puede llamar una escritura de mujeres en Bolivia, porque al igual que lo hicieron las escritoras del siglo XIX en todo el mundo, ella pudo ver lo que significaba la unión del capitalismo con todo el tema de la dominación de las mujeres, que bueno, desde las teorías económicas y demás sabemos cómo funciona eso, pero esto estaba muy velado en la sociedad. Y fueron las escritoras del siglo XIX, nuestras grandes escritoras, Virginia Woolf, Jane Austen y otras, que develaron esto en su obra, el qué impacto iba a tener esto en las mujeres, toda la ideología del amor romántico y todo. Y esto fue lo que hizo Adela Zamudio aquí. Ella ha sido una liberal, fundamentalmente una liberal, pero que ha extremado esa ideología liberal, fundamentalmente en el tema de las mujeres, ¿no? Pero tiene unos poemas tan profundos, tan hermosos, muy ligados a la reflexión interna, a la soledad. Y no es la de ella una soledad solamente que tiene que ver con el estar solo, no estar acompañado, que esa fue una de las cosas que más le pesó socialmente, en el sentido de que se la criticaba por solterona, ¿no? La soledad de ella era una soledad casi mística, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos fundamentales en la poesía boliviana, ¿no? El crítico literario Leonardo García Pavón definió la escritura de Zamudio como el primer vértice en la literatura boliviana de las identidades femeninas. Esto se complementa con la opinión de Blanca Vitúcher, que la ubica como el eje de la literatura íntima, interior y psicológica en Bolivia.
Y efectivamente Zamudio rechazó los moldes de la época, desplegando una literatura que impugnó esa mirada disminuida de la mujer, que limitaba su libertad y además denunció en sus actos y en su literatura el machismo imperante. Vosotros no sabéis que la sonrisa es la careta del hombre y el lenguaje su disfraz, escribió en su cuento La reunión de ayer, y en su poesía Baile de máscaras retrató: la vida es un gran baile con antifaces, en que todos los hombres usan disfraces. Pero desde que el hombre, sabio y fuerte, compadecido de su incierta suerte, discute con profundos pareceres la educación moral de las mujeres, desde que ha definido su destino, no señalándole más que un camino, y ni virtud ni utilidad concilia sin la maternidad y la familia. Ya saben ellas, desde muy temprano, que amar un ideal es sueño vano, que su único negocio es buscar novio, y quedar solterona, el peor oprobio. Hoy del amor es preciso no hacer caso, porque el amor es pobre y pide plazo, y por salir cuanto antes del apuro, se acepta lo más próximo y seguro. Zamudio fue retratada en su época como una poetisa, desconociendo sus otras virtudes literarias. Y era lógico este ninguneo. Las mujeres tenían prohibido leer novelas, y es en su novela Íntimas que uno de sus personajes se vuelve loco a la idea de que llegue a manos de su hija una novela, aunque esta no sea más que un cuentecito moral. El Ministerio de Culturas estableció cuáles son las 15 novelas fundamentales de la literatura boliviana, entre ellas está Íntimas de Adela Zamudio, una novela epistolar dividida en dos partes, las cartas entre los hombres y las cartas entre las mujeres, donde además yo observo ahí como los universos son completamente paralelos, ¿no? Quizás el universo dinámico de los hombres, el universo más interior de las mujeres. ¿Por qué recomendaría este libro a quienes nos estén viendo y también incluso a las nuevas generaciones, ¿no? Que se introduzcan a la literatura? ¿Por qué leer una novela que en breve, que ya cumplió más de 100 años de haber sido publicada, 103 para ser exactos? Es la única novela dentro de las 15 escrita por una mujer, ¿no? Y es novela. Adela Zamudio se la suele tener como poetisa, eso es correcto, pero también ha escrito esta novela fundamental para entender el cómo se organiza el tema de los géneros en Bolivia, ¿no? Es una novela deliciosa. Ensaya una estrategia narrativa que luego, por ejemplo, esto lo he puesto varias veces como una anécdota muy importante, una estrategia que, por ejemplo, va a ser repetida por Diamela Eltit, una escritora chilena actual, de la vanguardia, una de las mejores escritoras chilenas de la actualidad, que es el contrapunto entre lo que sería el cómo ve una mujer cierto hecho y cómo ve un varón. Entonces, a través de las cartas entre varones, la primera parte, y mujeres, la segunda parte, ella devela cómo hombres y mujeres tenemos una forma distinta de ver el mundo, y esta es la riqueza de esta escritura, ¿no? Se puede pensar que es una literatura, pongamos entre comillas, antigua, ¿no? Bueno, antiguo también es el Quijote y vamos a seguir disfrutando del Quijote, ¿no? Esta, sin embargo, es una novela deliciosa por un elemento, además, que se desconoce en la obra de Adela Zamudio, que es el humor. Es irónica hasta el extremo. Uno disfruta de esta lectura. Pero además, como decía, para las mujeres yo he encontrado respuestas, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a esta situación donde a veces descorazona ya tanta desigualdad que se vive día a día? Bueno, pues esto de vivir lo que se llama la diferencia de géneros, ¿no? Y ella ahí propone, en consonancia con otras escritoras del mundo, la importancia de la amistad entre las mujeres. Algunas veces se ha dicho que la literatura boliviana es muy seca, algunos han dicho que es muy triste y está relacionada con el altiplano y no sé qué. Es totalmente falso. Eso sucede cuando no se leen a las mujeres. Porque si no se lee la ironía de Adela Zamudio, si no se lee el tremendo sarcasmo de Hilda Mundi, si no se lee ese humor exquisito de María Virginia Estensoro
o ese humor descollante de locura que es el de la Alison Espedín, pues sí, vamos a decir que la novela boliviana o la escritura boliviana es fundamentalmente triste, ¿no? Leer un libro es desmarcarte de tus seguridades y yo con certeza digo, Íntimas te desmarca de tus seguridades. Aquí tengo su única novela, Íntimas, una novela compuesta por cartas, una novela que obviamente es necesario leer, es una novela muy irónica, muy audaz. Voy a leer una de sus cartas. Mi novela se echó a perder. Armando, tú me conoces. Los inexplicables cambios a que está sujeto mi ánimo obedecen casi siempre a causas tan sutiles que escapan a mi propia observación. Soy un desgraciado. Anoche me acosté preguntándome, sin podérmela explicar, la causa del profundo disgusto, mezcla de tedio y desencanto que me invadió y sigue dominándome tras mi larga conversación filosófico-literaria con Pepe Soria. No es que este mozo sea pesimista y misógino como el que más. Su pesimismo me importa un comino. Tampoco me habló mal de su amiga la señorita Rocha, solo que en 2 o 3 frases, dichas por casualidad, me la pintó, tan distinta del retrato moral que su carta gracia me había hecho concebir. Al vestirme esta mañana, era tal mi desilusión que hubiera querido hallarme a 100 leguas de Cochabamba. Algunas de las frases de Soria siguen resonando en mis oídos como la alerta que nos despierta de un sueño peligroso. Experimento la reacción del grato encantamiento de días pasados. Reacción a tal punto dominadora que hoy, al hallarme por primera vez en presencia de esa señorita, me he conducido como un zote. Iba con Pepe y Luciano a dar una vuelta por Cala Cala, cuando he aquí que al trastornar una esquina, en calles muy angostas, una tropa del Borrico, en que aquí se transportan los cajones de cervezas de las fábricas del país, se interpone entre un coche que iba y otro que venía lleno de gente. Ambos se detuvieron durante el conflicto y, entre tanto, pregunté a Luciano, por lo bajo, el nombre de las señoritas que teníamos delante. Las de blanco son Sara y Laura Martínez, dijo. La otra es mi prima Blanca Rocha. Así, a poca distancia y a plena luz, la amiga de tu amiga no me pareció tan linda como la primera vez. Había clavado en mí una tímida y suave mirada de curiosidad que quería decir, es este. Yo respondí con otra mirada indiferente, casi desdeñosa, que le dijo, se engaña usted, no soy ese. Estoy de pésimo humor. Si no fuese a abandonar nuestro asunto, me marcharía mañana a Oruro. Zamudio era una mujer progresista, laica, y que se enfrentó sin miedos a la cúpula de la Iglesia Católica. Sus enfrentamientos con la muchedumbre católica revela su personalidad quijotesca ante estos molinos de viento. Una luchadora ejemplar. En sus textos hay denuncias contra esos curas tan afectos a codearse con el poder y encubrir sus actos amorales y criminales. Como docente, esta valiente cochabambina defendió una educación secular y repudió cualquier intervención religiosa en las escuelas públicas. En 1916 funda el Liceo de Señoritas de Cochabamba, la primera escuela de mujeres. Acababa de cometer un crimen y, horrorizada, llamé en mi auxilio a la religión. Con ademán solemne, la religión puso en mis manos una moneda, cuyas 2 caras representaban mis buenas y malas acciones. Emprendí la subida por un sendero escarpado que se elevaba al cielo, y al avanzar examiné la moneda. Desde luego, hallé pintada en ella con vivo colorido toda la fealdad odiosa y repugnante de mi mala acción. Rápida, instintivamente volqué al punto,
y en el reverso traté de descubrir con trabajo algunas sutiles circunstancias que atenuaban mi culpa. Así marché examinando alternativamente las dos caras opuestas de la moneda. Sentía la punzada insufrible del remordimiento. Di en examinar con más frecuencia el lado bueno, en el cual fui descubriendo multitud de razones y circunstancias, cada vez más marcadas, que no solamente disculpaban, sino que justificaban aquella acción. Y sucedió que cuanto más examinaba el lado bueno, los caracteres fuertemente grabados en el mal lado fueron debilitándose poco a poco, hasta quedar casi borrados. Cuando llegué a la cumbre de aquel sendero, me arrodillé a los pies de la religión, y confesé sinceramente mis pequeñas culpas, mas no aquella, que a fuerza de sofisma se habían convertido a mis ojos en una acción laudable. El tema de su anticlericalismo, que ya venía de hace años en el continente y aquí también en Bolivia, pero ella lo puso en clave también de el impacto que tenía fundamentalmente la Iglesia Católica en la eliminación de la libertad de los seres humanos en general, pero de las mujeres en particular. A la polémica que tuvo ella con el obispo de Cochabamba, es muy hermosa esa polémica, porque ella ahí establece sus principios de lo que se debe enseñar a los niños y a las niñas. Es muy famosa esta polémica, pero junto con ella yo pusiera un texto ensayístico que ella escribió sobre qué enseñar a las mujeres. Entonces, muy a tono con lo que otras también escribieron, digamos Gabriela Mistral, ¿no? Y otras que se preocupaban qué es lo que se debe enseñar a las mujeres. Ese ensayo al que hago referencia es hermoso porque llega a las razones últimas de la dominación masculina en las mujeres. Entonces ella dice, está bien que se le enseñe, que se incorpore a las mujeres a la educación, está bien incluso que trabajen. Pero ¿qué va a pasar cuando estas mujeres ya liberadas, posiblemente reflejando lo que era su vida, salgan a la sociedad, ¿no? Y o tengan un matrimonio con mucha violencia y demás cosas, o tengan este tema de la soledad? ¿Qué va a pasar ahí? Y dice, es eso lo que tenemos que hablar con ellas. Y yo digo, wow, es eso lo que estamos hablando en este momento, en el feminismo, ¿no? Luego de las conquistas de la educación, del trabajo y demás cosas que siguen costando para muchas mujeres, es cierto. Participaba en la bohemia, sí, hay documentos que testifican que ella fue muy amiga, por ejemplo, de Cesario Capriles, el anarquista que publicaba Arte y Trabajo, y de otros escritores, pero su vida social fundamentalmente era a través de la enseñanza en las escuelas, tanto las que ella fundó como las que le dieron. Otra faceta importante es cuando ella crea la Escuela de Pintura para Niñas, y no hay que olvidar que ella fue una pintora, alumna del pintor García Mesa, este excelso pintor cochabambino que hemos tenido, y ella tiene una colección de cuadros muy interesantes, muy importantes. Soñé que me encontraba en otro mundo, a cuya suerte un gran número de personas de ambos sexos aguardaban el momento de entrar. ¿Este es el cielo?, pregunté a un individuo que hallé a mi lado. Ah, no, me dijo. El cielo es aún más hermoso, y está más arriba. Esta solo es una existencia superior, a la que ascienden las almas de los que cumplieron su deber en la tierra. ¿Y por qué demoran tanto en el vestíbulo? Porque al entrar, Dios concede a cada cual el derecho de elegir sexo, la posición social, y hasta las condiciones personales que ha de tener en esta segunda vida. Yo quiero ser un hombre de talento, decía un palurdo, que me admiren por mi saber. Mucho he sufrido a causa de mi ignorancia. Hasta mis penas provocaban risa. Quiero aire, luz, horizonte, dijo otro. La verdadera vida al frente de la naturaleza. No hay mayor estupidez que consumirse en el rincón de una biblioteca. De nada me ha servido mi hermosura, dijo una mujer, de rostro marchito. Aunque sea fea, quiero ser rica, muy rica, muy rica. Señor, a mí me engañaron, persuadiéndome de que bastaba ser buena, pero quisiera ser hermosa, aunque tuviera que vivir en la miseria. Así, fueron presentándose los que esperaban, uno tras otro. Los padres de familia pensaban que la única felicidad
era no tener hijos. Los célibes habían descubierto a última hora que lo más acertado era buscar una legítima compañera. Todas las mujeres aspiraban a ser hombres, y no faltó un maricón que por no ir a la guerra prefirió ser mujer. Los pobres solo esperaban ser ricos. Un ricachón que, habiendo muerto sitiado por numerosa parentela, quedaba tan escarmentado que había resuelto morir un Cristo. Por fin me tocó el turno y me presenté. El anciano se había vuelto hacia su escritorio y le decía en voz baja: «Es curioso, hasta ahora no he encontrado a un individuo que haya estado contento con su suerte». «¿Qué quieres tú?», me preguntó. «Si he de volver a vivir, acepto cualquier destino, cualquiera, menos el que me ha tocado en la tierra». Y fue tanta la emoción que desperté. Entonces me dije: la felicidad está en lo desconocido. Zamudio rehuyó a los estereotipos de la época. No se casó, no tuvo hijos, defendió su soledad como un tesoro y contra los estigmas de la solterona impuso un lema de vida para la mujer sola: ser fuerte y discreta. Ella le abrió una puerta a las mujeres a un espacio que no existía en la sociedad boliviana de entonces, mucho menos en su literatura. Fue ella quien abrió el escenario a las mujeres, siempre y cuando aceptemos que está abierto lo que todavía no está ni dicho ni escrito, subrayó Blanca Vitúcter. El más agudo de los tormentos morales es el remordimiento. Cualquier pena es preferible a él. Nada hay más común que obrar con la mayor insensatez y juzgar las acciones ajenas con admirable cordura y circunspección. El sentido común es un juez corruptible, siempre que está llamado a fallar en su propia causa. Quedó desconcertado y luego musitó. Pasado un momento, vi que rasgaba la carta en 1000 pedazos. Hay en el dolor real un hecho que espanta. En la novela escrita, las pruebas más prolongadas, los martirios más eternos acaban con esta palabra: fin. En la novela de la vida, el fin no se halla sino en la muerte. Pero mientras ésta llegue, ¿qué abismos de dolor inacabable en el descenso que lleva a la tumba? La historia ha concluido, la vida ha terminado, el porvenir no existe, pero la persona sigue sobreviviéndose a sí misma, como un espectro en el que solo subiste la conciencia de lo que fue. 50 años de agonía sumida en la aridez y en el vacío. Si solo se trata de su amor, podría olvidar, pero se trata de su honra. Hace 6 meses que Eva se fue. Ni una sola vez me ha escrito. Nada sé de ella.